Si en vez de pasar de largo sin afectarnos, el cometa interestelar 3I Atlas impactara contra la Tierra. Para predecir ese impacto, debemos observar al mayor destructor de mundos conocido, el asteroide Chicxulub. Golpeó la Tierra hace 66 millones de años, provocando una devastación global y cambiando el curso de la evolución. Así que aviso de spoiler, si 3I Atlas impactara nuestro planeta, sería catastrófico. 3I Atlas es masivo, pero su diámetro no llega ni a la mitad de los 10 kilómetros que tenía Chicxulub. Aquel asteroide estaba compuesto de roca, minerales, metales y carbono. En cambio, 3I Atlas está formado principalmente por hielo de dióxido de carbono y metal. Aún así, sus densidades son parecidas, pero existe un factor que hace a 3I Atlas mucho más peligroso: su velocidad. En el momento del impacto, Chicxulub viajaba a unos 20 kph. Por otro lado, 3I Atlas tiene una velocidad mínima de 61 kph y seguiría acelerando al acercarse al Sol. Mayor velocidad significa mayor energía de impacto. Aunque sea más pequeño y ligero, 3I Atlas podría golpear la Tierra con 4,5 veces la energía liberada por Chicxulub. ¿El resultado? 4 palabras simples: evento de extinción masiva. El impacto de Chicxulub creó un cráter de 100 kilómetros de diámetro y 30 kilómetros de profundidad. Si 3I Atlas chocara contra la Tierra, causaría aún más destrucción. En menos de un segundo, el cometa atravesaría la atmósfera y colisionaría con la corteza terrestre. Un núcleo de plasma sobrecalentado incineraría todo a su alrededor. La onda de choque atravesaría continentes y océanos. Si cayera en una zona continental, generaría vientos de hasta 1000 km/h, destruyendo bosques y ciudades enteras. La explosión lanzaría billones de toneladas de material fundido a la atmósfera, iniciando incendios colosales. Luego llegarían tsunamis gigantes, avanzando hasta 100 kilómetros tierra adentro. Terremotos devastadores, erupciones volcánicas y más tsunamis completarían el escenario inicial de destrucción. Pero lo peor llegaría después. El polvo y los escombros suspendidos en la atmósfera bloquearían la luz solar durante años, o incluso décadas. Las temperaturas caerían drásticamente. La fotosíntesis se detendría. Las plantas morirían y los animales desaparecerían poco a poco. La lluvia ácida destruiría lo poco que hubiese sobrevivido. Sin alimento ni luz, la mayoría de las formas de vida se extinguirían, incluidos los seres humanos. Años después, cuando el cielo finalmente se despejara, surgiría una nueva amenaza. Todo el CO2 liberado por el impacto generaría un fuerte efecto invernadero. Primero, una era de hielo profunda. Luego, una recuperación lenta y muy caliente. Ningún humano estaría vivo para presenciarlo. Si 3I Atlas golpeara la Tierra, perderíamos especies, ecosistemas y hasta continentes enteros. Quizá los únicos sobrevivientes temporales serían los astronautas en la Estación Espacial Internacional, pero regresar sería prácticamente imposible. La buena noticia es que 3I Atlas no representa ninguna amenaza. Al contrario, es una ventana en el tiempo, un visitante interestelar que nos ayuda a comprender cómo era el universo antes del nacimiento del Sol. Y ya que hablamos del futuro, ¿qué pasará con la Tierra dentro de 5.000 millones de años? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la Tierra no siempre fue como la conocemos hoy? Y que Marte, el planeta rojo, pudo haber sido muy parecido a la Tierra en el pasado? ¿Y si te dijera que vivimos en el único planeta que funcionó, por muy poco? Hoy vas a descubrir cómo se formó la Tierra, cómo nació Marte, por qué siguieron caminos tan diferentes y qué nos revela eso sobre el futuro de la humanidad y de la vida en el universo. Todo comenzó hace aproximadamente 4.600 millones de años, cuando el universo era un caos de polvo, fuego y colisiones. Una gigantesca nube de gas y polvo, conocida como nebulosa solar, comenzó a colapsar por efecto de la gravedad. En su centro nació el Sol. A su alrededor, pequeños fragmentos empezaron a unirse, chocar y crecer. Así comenzaron a formarse los planetas. La Tierra no nació azul, ni verde, ni llena de vida. Nació como un infierno cósmico, una esfera ardiente, cubierta de lava, constantemente bombardeada por asteroides y con una atmósfera tóxica. Durante millones de años, impactos gigantes moldearon su estructura. Uno de ellos fue posiblemente el más importante de todos. Los científicos creen que un cuerpo del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra la Tierra primitiva. El impacto fue tan violento que parte del planeta se fragmentó y los restos se dispersaron en el espacio. Con el tiempo, esos fragmentos se unieron y formaron la Luna. La Luna no es solo un satélite. Estabilizó el eje de la Tierra, reguló el clima y permitió que la vida fuera posible.
Mientras tanto, en el sistema solar, Marte también se estaba formando. Nació casi al mismo tiempo que la Tierra, y con materiales muy similares. En sus primeros millones de años, Marte tuvo volcanes activos, ríos, lagos y posiblemente océanos. Sí, Marte tuvo agua líquida en su superficie. Entonces, ¿por qué todo salió mal para Marte? La respuesta está en su tamaño y en su núcleo. La Tierra es más grande y posee un núcleo metálico extremadamente activo. Ese núcleo genera un poderoso campo magnético, un escudo invisible que protege al planeta de la radiación solar e impide que la atmósfera sea arrastrada por el viento solar. Marte, al ser más pequeño, se enfrió mucho más rápido. Su núcleo perdió actividad. Su campo magnético se debilitó y desapareció. Sin protección, el viento solar comenzó a arrancar lentamente su atmósfera. El agua se evaporó o se congeló. El planeta murió, poco a poco. Mientras Marte se transformaba en un desierto frío y seco, la Tierra siguió otro camino. Los volcanes liberaron gases. La atmósfera comenzó a formarse. El agua, traída por cometas y asteroides ricos en hielo, se acumuló en la superficie. Nacieron los océanos, pero aún no existía la vida. Durante millones de años, reacciones químicas ocurrieron en los océanos primitivos. Moléculas simples se combinaron. La energía de los rayos, del calor y del fondo oceánico creó las condiciones perfectas para algo extraordinario. La vida apareció. Primero formas muy simples, luego organismos más complejos. Las bacterias comenzaron a liberar oxígeno a la atmósfera. Eso lo cambió todo. El planeta se transformó. La Tierra se convirtió en un sistema vivo. Clima, océanos, continentes y vida empezaron a evolucionar juntos. Las placas tectónicas se movieron, reciclando carbono y regulando la temperatura global. Este detalle es fundamental. Marte no posee placas tectónicas activas. Sin ese sistema no pudo mantener un equilibrio climático. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si la Tierra estuviera solo un poco más lejos del Sol? ¿O un poco más cerca? ¿Y si no tuviera luna? ¿O campo magnético? La Tierra se encuentra en la llamada zona habitable, donde el agua puede existir en estado líquido. Pero eso no garantiza la vida. Marte también estuvo en esa zona. Hoy, sondas espaciales han encontrado pruebas claras de que Marte tuvo ríos, deltas y minerales formados en presencia de agua. Algunos científicos creen que la vida pudo haber surgido allí y desaparecido cuando el planeta perdió su protección. Existe incluso una hipótesis audaz. Fragmentos de Marte pudieron haber llegado a la Tierra en el pasado, transportando microorganismos. La vida en la Tierra podría tener un origen marciano, aún se investiga, pero demuestra lo conectados que pueden estar estos mundos. Actualmente, Marte es un laboratorio natural. Nos muestra lo que ocurre cuando un planeta pierde su equilibrio. Es una advertencia silenciosa. La Tierra, aunque viva, no es indestructible. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los desequilibrios atmosféricos pueden alterar este sistema delicado. Marte nos recuerda que los planetas también pueden morir. Por eso, estudiar la formación de la Tierra y de Marte no es solo mirar al pasado, es comprender el futuro. Es responder preguntas fundamentales. ¿Estamos solos? ¿La vida es rara? ¿O el universo está lleno de mundos que fallaron por muy poco? En lo profundo del cosmos, a más de 120 años luz de la Tierra, existe un planeta cubierto por océanos, envuelto en misterio y con señales químicas que podrían indicar vida. Hoy viajaremos a K2-18b, uno de los mundos más intrigantes jamás descubiertos. K2-18b no es un planeta cualquiera. Fue descubierto en el año 2015 por el telescopio espacial Kepler durante su misión extendida conocida como K2. Desde ese momento, este exoplaneta se convirtió en uno de los principales objetivos de la astronomía moderna. Este mundo orbita una estrella enana roja, mucho más pequeña y fría que nuestro Sol. A pesar de ello, K2-18b se encuentra en la llamada zona habitable, una región donde las temperaturas permiten la existencia de agua en estado líquido. Sin embargo, lo que realmente lo hace especial no es solo su ubicación, sino su naturaleza. K2-18b no es un planeta rocoso como la Tierra ni un gigante gaseoso como Júpiter. Los científicos lo clasifican como un planeta subneptuno y más recientemente como un mundo oceánico, también conocido como planeta Iceano. Su tamaño es aproximadamente 2,5 veces mayor que el de la Tierra, y su masa es casi 8 veces superior.
Estos datos indican que posee una atmósfera densa y una enorme cantidad de agua en su composición. Los modelos científicos sugieren que K2-18b podría estar cubierto por océanos profundos que se extienden por toda su superficie, posiblemente alcanzando cientos de kilómetros de profundidad, bajo una atmósfera rica en hidrógeno. Imagina un planeta sin continentes, sin montañas ni desiertos. Un mundo completamente cubierto por agua, donde no existe tierra firme como la conocemos. En K2-18b, la presión en las profundidades del océano sería extrema, formando tipos exóticos de hielo bajo el agua, conocidos como hielos de alta presión. Aún así, en las capas superiores de estos océanos podrían existir condiciones relativamente estables, con temperaturas moderadas que permitirían procesos químicos complejos. Y quizás, vida. Durante años, K2-18b fue solo una promesa distante. Pero todo cambió con la llegada del telescopio espacial James Webb, el observatorio más poderoso jamás construido por la humanidad. Gracias a su capacidad para analizar la luz que atraviesa la atmósfera del planeta cuando éste pasa frente a su estrella, los científicos pudieron estudiar su composición química con un nivel de detalle sin precedentes, y los resultados fueron sorprendentes. El telescopio James Webb detectó la presencia de metano y dióxido de carbono en la atmósfera de K2-18b. Pero el hallazgo más impactante fue la posible detección de una molécula llamada dimetilsulfuro, conocida como DMS. En la Tierra, el dimetilsulfuro es producido casi exclusivamente por organismos vivos, especialmente por microorganismos marinos como el fitoplancton. No es común que procesos geológicos generen esta molécula en grandes cantidades. Por esta razón, el DMS es considerado un posible bioindicador, una señal química que podría estar relacionada con actividad biológica. El dimetilsulfuro está compuesto por carbono, hidrógeno y azufre. En nuestro planeta, esta molécula se libera desde los océanos hacia la atmósfera como resultado directo de procesos biológicos. Hasta el momento, no se conocen mecanismos no biológicos capaces de producir dimetilsulfuro en concentraciones significativas en un planeta como K2-18b. Esto convierte su detección en uno de los indicios más intrigantes jamás observados fuera del sistema solar. Aún así, los científicos mantienen una postura cautelosa. La señal de DMS todavía necesita más observaciones para ser confirmada con total certeza. Además, K2-18b es un mundo muy diferente a la Tierra, con una atmósfera rica en hidrógeno y condiciones extremas que podrían permitir reacciones químicas aún desconocidas. Pero incluso con estas precauciones, K2-18b se ha convertido en uno de los mejores candidatos conocidos para albergar vida fuera de nuestro planeta. Si la vida existe en este mundo oceánico, probablemente no sería visible ni compleja como la vida terrestre. No habría animales caminando ni plantas realizando fotosíntesis como las conocemos. La vida en K2-18b podría estar formada por microorganismos marinos adaptados a vivir en océanos profundos, bajo una luz tenue filtrada por una atmósfera espesa. Sería una vida simple, silenciosa, pero capaz de alterar la química de todo un planeta. Durante décadas, los científicos buscaron planetas casi idénticos a la Tierra. Hoy, esa visión está cambiando. K2-18b demuestra que la vida podría surgir en mundos completamente distintos, con océanos globales, atmósferas densas y estrellas muy diferentes a nuestro Sol. Tal vez el universo esté lleno de vida, pero no de la forma que imaginamos. El telescopio James Webb continuará observando K2-18b en los próximos años, analizando su atmósfera con mayor precisión y buscando nuevas moléculas clave. En el futuro, telescopios aún más avanzados podrían acercarnos a una respuesta definitiva. La pregunta ya no es si estamos solos en el universo, sino cuánto falta para demostrarlo. K2-18b no es solo un exoplaneta, es una ventana al futuro de la exploración espacial, un recordatorio de que el universo es más vasto, más extraño y más fascinante de lo que jamás imaginamos. Tal vez, en las profundidades de un océano lejano, la vida ya nos esté esperando. La humanidad está a punto de regresar a la Luna, pero esta vez no solo para visitarla, sino para quedarse. La misión Artemis II marcará el inicio de una nueva era en la exploración espacial. Después de más de 5 décadas desde la última misión Apolo, la NASA se prepara para llevar nuevamente astronautas al entorno lunar. El programa Artemis no es solo una repetición del pasado, sino el primer paso hacia el futuro de la exploración humana en el espacio profundo. Artemis es el nombre de la diosa griega de la luna y hermana gemela de Apolo.
y representa una nueva generación de misiones más inclusivas, más ambiciosas y tecnológicamente avanzadas. El objetivo final no es solo volver a la Luna, sino usarla como plataforma para llegar a Marte. La misión Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis. Está prevista para principios de 2026 y llevará astronautas a bordo de la nave Orion, lanzada por el poderoso cohete Space Launch System, conocido como SLS. A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II no aterrizará en la superficie lunar. Su objetivo principal será orbitar la Luna, probando todos los sistemas críticos necesarios para futuras misiones de aterrizaje humano. Será una misión de aproximadamente 10 días, durante los cuales la tripulación viajará más lejos de la Tierra que cualquier ser humano antes, superando incluso los récords establecidos durante el programa Apolo. El objetivo central de Artemis II es la validación completa de los sistemas de vuelo tripulado. Esto incluye la propulsión de la nave Orion, los sistemas de soporte vital, la comunicación en el espacio profundo, la navegación alrededor de la Luna y la protección térmica durante la reentrada a la Tierra. Cada uno de estos sistemas es crucial para garantizar la seguridad de los astronautas en misiones futuras, especialmente en Artemis III, donde el aterrizaje lunar será el mayor desafío tecnológico y humano. La tripulación de Artemis II estará compuesta por astronautas altamente experimentados de la NASA y de agencias espaciales internacionales asociadas. Esta misión simboliza la cooperación global y el trabajo conjunto de múltiples naciones en la exploración del espacio. Por primera vez en la historia del programa Artemis, la NASA planea que una mujer y una persona de color formen parte de una misión lunar, cumpliendo una de las promesas fundamentales del programa: representar a toda la humanidad en la exploración espacial. Después de Artemis II, el siguiente gran paso será Artemis III, cuyo objetivo es llevar astronautas a la superficie lunar. El lugar elegido para este histórico aterrizaje será el polo sur de la Luna, una región nunca antes explorada por seres humanos. Originalmente planeada para antes, la misión Artemis III ahora tiene como objetivo el año 2027. Este retraso se debe principalmente a desafíos técnicos y de desarrollo, especialmente en el módulo de aterrizaje lunar. El módulo de aterrizaje lunar ha sido encargado a la empresa SpaceX y se basa en una versión modificada del sistema Starship. Este vehículo es mucho más grande y complejo que cualquier módulo lunar utilizado anteriormente. Su desarrollo ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo pruebas de vuelo, repostaje en órbita, control térmico y estrictos requisitos de seguridad impuestos por la NASA para misiones tripuladas. A pesar de los retrasos, la NASA afirma que estos ajustes en el calendario son necesarios para garantizar una misión segura, exitosa y sostenible a largo plazo. El polo sur de la Luna es una región de enorme interés científico. Allí existen cráteres que nunca reciben luz solar y que contienen grandes cantidades de hielo de agua, un recurso extremadamente valioso para futuras misiones. Este hielo podría ser utilizado para producir agua potable, generar oxígeno respirable y crear combustible para cohetes, transformando a la Luna en una base estratégica para la exploración del sistema solar. El programa Artemis no termina en la Luna. Cada misión está diseñada como un ensayo general para la exploración humana de Marte, el próximo gran destino de la humanidad. La Luna permite probar tecnologías avanzadas, estudiar los efectos de la radiación, el aislamiento y la baja gravedad en los astronautas, y desarrollar infraestructuras espaciales permanentes. Artemis es, en esencia, el puente que conecta a la humanidad con el planeta rojo y con un futuro en el que los seres humanos vivirán y trabajarán más allá de la Tierra. Estamos entrando en una nueva edad dorada de la exploración espacial. La colaboración entre agencias espaciales, empresas privadas y nuevas tecnologías está transformando lo que antes parecía ciencia ficción en una realidad cada vez más cercana. Artemis II será recordada como la misión que devolvió a los humanos al entorno lunar y que abrió la puerta a una presencia permanente fuera de nuestro planeta. La Luna nos espera nuevamente. Artemis II no es solo una misión espacial. Marte siempre fue visto como un planeta lejano y misterioso, pero en los próximos años podría convertirse en el nuevo hogar de la humanidad. La pregunta no es si llegaremos allí, sino cómo será realmente vivir en Marte. El planeta rojo fue elegido porque es el más parecido a la Tierra. Tiene estaciones, días con duración similar y señales de que alguna vez tuvo agua.
Pero no te engañes, Marte es extremadamente hostil para la vida humana. Los primeros humanos no vivirán en la superficie como en las películas. Vivirán dentro de hábitats presurizados, estructuras selladas que protegerán contra el frío extremo, la radiación y la falta de oxígeno. Estas casas estarán cubiertas por capas de regolito marciano para bloquear la radiación solar mortal. Respirar en Marte no será posible sin tecnología. La atmósfera marciana es demasiado delgada, no tiene oxígeno suficiente. Cada segundo de vida dependerá de sistemas que produzcan aire respirable a partir del dióxido de carbono del planeta. Si estos sistemas fallan, el tiempo de supervivencia se mide en minutos. El agua será uno de los recursos más valiosos. Los humanos extraerán hielo del subsuelo marciano y lo reciclarán constantemente. Cada gota será reutilizada una y otra vez, porque desperdiciar agua en Marte no es una opción. La comida tampoco vendrá de supermercados. Los astronautas cultivarán alimentos en invernaderos cerrados, usando luz artificial y suelos tratados. Vegetales como papas, lechuga y trigo serán la base de la alimentación. La carne será rara y la dieta será estrictamente controlada. La gravedad marciana es solo 1/3 de la terrestre. Esto afectará directamente al cuerpo humano. Los huesos se debilitarán, los músculos perderán masa y el corazón cambiará su forma de trabajar. Para sobrevivir, las personas tendrán que hacer ejercicio todos los días, incluso si no tienen ganas. La radiación será uno de los mayores peligros. Sin un campo magnético como el de la Tierra, Marte está expuesto a rayos cósmicos constantes. Por eso, muchas actividades se realizarán bajo tierra o dentro de estructuras blindadas. Las tormentas de polvo pueden durar semanas y cubrir todo el planeta. Durante ese tiempo, la luz solar desaparece y la energía se vuelve limitada. La rutina cambia, el aislamiento aumenta y la mente se convierte en otro campo de batalla. La vida diaria en Marte será silenciosa, solitaria y altamente controlada. Cada tarea tendrá un propósito. Cada error puede costar vidas. Aún así, vivir en Marte representará algo histórico. Será la primera vez que la humanidad viva en otro planeta. Un pequeño paso fuera de la Tierra, pero un salto gigantesco para el futuro de nuestra especie. Vivir en Marte no será fácil, no será cómodo, pero podría ser la única forma de asegurar que la humanidad nunca desaparezca. ¿Y tú? ¿Serías capaz de dejar la Tierra para empezar una nueva vida en el planeta rojo? El espacio siempre estuvo ahí, silencioso, oscuro, inmutable, hasta que algo comenzó a moverse, y nadie en la Tierra lo vio venir. Durante miles de millones de años, el universo siguió un equilibrio frágil pero estable. Las galaxias giraban lentamente, las estrellas nacían y morían en ciclos previsibles, y la Tierra, un pequeño punto azul perdido en la inmensidad, orbitaba su estrella sin sospechar que, en algún lugar más allá de la comprensión humana, una fuerza absoluta ya había iniciado su camino. Antes del evento, el mundo seguía su rutina habitual. Las ciudades iluminaban la noche como constelaciones artificiales. Los océanos regulaban el clima con su respiración profunda y constante, y el cielo nocturno parecía el mismo de siempre. Nadie miraba una estrella pensando que podía ser el comienzo del fin. Nadie imaginaba que el mayor peligro no vendría del interior del planeta, sino de una región donde las leyes de la física dejan de comportarse como las conocemos. Los agujeros negros no nacen como amenazas conscientes. Son el resultado inevitable de la muerte de estrellas masivas. Colapsos gravitacionales tan extremos que el espacio y el tiempo se pliegan sobre sí mismos. En el centro de muchas galaxias, incluido el corazón de la Vía Láctea, existen agujeros negros supermasivos desde hace miles de millones de años. Siempre estuvieron ahí, lejos, estables que invisibles. Pero el universo no es estático. Las galaxias se mueven, las órbitas cambian, y los encuentros gravitacionales pueden alterar trayectorias que parecían eternas. En una región remota del espacio interestelar, un agujero negro de masa estelar, nacido del colapso de una estrella varias veces más grande que el Sol, fue expulsado de su entorno original tras una interacción violenta con otros cuerpos masivos. Libre, errante, sin estrella que lo delatara, sin luz, sin sonido. Durante siglos, este objeto viajó a través del vacío, atravesando nubes de gas, regiones muertas del espacio y sistemas que nunca sabrían de su existencia. No emitía luz, no reflejaba nada.
solo delataba su presencia al deformar ligeramente el movimiento de la materia cercana. Desde la perspectiva humana, era indistinguible del vacío, pero su masa era real, su gravedad absoluta, y su trayectoria, lentamente, comenzó a alinearse con una región muy específica del cosmos, un sistema estelar ordinario, una estrella amarilla de tamaño medio, un planeta vivo. En la Tierra, los instrumentos científicos continuaban escaneando el cielo como lo habían hecho durante décadas. Telescopios espaciales observaban supernovas distantes, cartografiaban galaxias lejanas y medían radiación cósmica de fondo. Nada parecía fuera de lugar, ninguna alarma se activó. Ningún científico pronunció palabras de advertencia, porque el mayor error no fue la falta de tecnología, sino la naturaleza misma del fenómeno. Un agujero negro que no se alimenta activamente es prácticamente invisible. No emite radiación detectable, no brilla, no avisa. Es un fantasma gravitacional moviéndose en silencio. El primer indicio no vino del cielo, sino de los números. Pequeñas anomalías en las mediciones orbitales de objetos del sistema solar exterior. Variaciones tan sutiles que podían explicarse como errores instrumentales. Un leve cambio en la trayectoria de cometas lejanos. Una perturbación mínima en la nube de Oort. Nada que justificara una alarma global. Sin embargo, la gravedad no miente, solo actúa. Y cuando una masa extrema se aproxima, incluso a distancias enormes, su influencia comienza a sentirse mucho antes de ser comprendida. A medida que el agujero negro se acercaba, el espacio mismo empezó a deformarse de forma imperceptible, no como una sacudida repentina, sino como una pendiente suave que se vuelve cada vez más pronunciada. El sistema solar, acostumbrado a la estabilidad, empezó a experimentar tensiones gravitacionales nuevas. Planetas gigantes como Júpiter y Saturno fueron los primeros en sentir la alteración. Sus órbitas, delicadamente balanceadas durante miles de millones de años, comenzaron a mostrar desviaciones microscópicas. Desde la Tierra aún no había señales visibles. El Sol seguía brillando con normalidad. El cielo seguía siendo azul. La vida continuaba. El momento exacto del evento no fue una explosión, ni un destello, ni un sonido. Fue un instante silencioso en el que el equilibrio dejó de existir. Cuando el agujero negro cruzó una distancia crítica, su gravedad comenzó a competir directamente con la del Sol. No lo reemplazó, no lo apagó, pero lo desafió. Dos fuerzas colosales interactuando en un espacio diseñado para una sola. En escalas humanas, nada parecía haber cambiado. Pero en escalas cósmicas, el sistema solar acababa de entrar en una zona de inestabilidad irreversible. Minutos después de ese punto invisible, los efectos comenzaron a propagarse como ondas en una realidad que ya no respondía a las reglas habituales. El espacio-tiempo alrededor del sistema solar empezó a curvarse de manera asimétrica. La luz de estrellas distantes se deformó, creando lentes gravitacionales sutiles, pero detectables para los observatorios más sensibles. Fue entonces cuando algunos científicos notaron algo imposible de ignorar. La gravedad estaba actuando desde un punto donde no había nada visible, un vacío que pesaba más que una estrella. En la Tierra, los relojes atómicos comenzaron a desincronizarse por fracciones infinitesimales de segundo, cambios tan pequeños que solo los sistemas más precisos del planeta podían detectarlos. Pero esos cambios tenían una causa clara. El tiempo mismo estaba siendo afectado. La relatividad, hasta entonces confinada a ecuaciones y simulaciones, se manifestaba a escala planetaria. En ciertas regiones, el paso del tiempo se ralentizaba imperceptiblemente en comparación con otras. No lo suficiente para ser sentido por un ser humano, pero suficiente para confirmar que algo extraordinario estaba ocurriendo. En el espacio cercano, satélites empezaron a experimentar desviaciones inexplicables. Ajustes automáticos de trayectoria se activaban con mayor frecuencia. Algunos sistemas fallaron sin razón aparente, no por radiación ni por impactos, sino por una geometría del espacio que ya no coincidía con los modelos previstos. El agujero negro no había llegado aún a una distancia catastrófica, pero su presencia ya estaba reescribiendo las reglas locales del universo. A nivel científico, la comprensión llegó antes que el pánico. Los datos comenzaron a converger. Gravedad sin fuente visible, distorsión del espacio-tiempo, anomalías orbitales. No había muchas posibilidades. La conclusión era tan clara como aterradora. Un agujero negro errante estaba atravesando el sistema solar, no en millones de años, no en teorías futuras ahora, y su trayectoria lo llevaba peligrosamente cerca del plano donde orbitaban los planetas. El mundo aún no lo sabía, pero el evento ya había comenzado. No con destrucción inmediata, sino con una transformación silenciosa del escenario cósmico. El universo no anunciaba el desastre con ruido ni fuego.
Lo hacía con sutileza, con desviaciones mínimas que solo quienes miraban con atención podían entender. Y mientras la Tierra giraba ajena, mientras millones dormían sin saberlo, una de las fuerzas más extremas jamás concebidas por la ciencia se acercaba, arrastrando consigo un futuro que nadie estaba preparado para enfrentar. El cielo seguía igual, pero ya no lo era. Nada explotó, nada cayó del cielo. El mundo siguió girando, pero el equilibrio ya estaba roto. Y la gravedad no perdona errores. Las primeras horas tras la confirmación científica no estuvieron marcadas por el caos visible, sino por una inquietud silenciosa que comenzó a propagarse entre observatorios, centros espaciales y redes de monitoreo alrededor del mundo. La humanidad no vio el agujero negro, pero empezó a sentirlo a través de las consecuencias. La gravedad, invisible pero absoluta, seguía acumulándose en cada ecuación, en cada simulación actualizada en tiempo real. Los modelos que hasta ese momento describían con precisión el movimiento de planetas y satélites comenzaron a fallar, no de forma dramática, sino con pequeñas discrepancias que crecían minuto a minuto, como una grieta que se expande lentamente antes de romper por completo una estructura. En el espacio, las sondas más alejadas del Sol fueron las primeras en entrar en una región de influencia directa. No fueron destruidas, no fueron aplastadas. Simplemente comenzaron a desviarse de sus trayectorias previstas. Señales de telemetría mostraban aceleraciones imposibles de justificar bajo las fuerzas conocidas. La geometría del espacio ya no era uniforme. El agujero negro no necesitaba tocar nada para alterar todo. Su presencia bastaba. Cada segundo que pasaba, el sistema solar se convertía menos en una máquina predecible y más en un sistema caótico dominado por una nueva jerarquía gravitacional. En la Tierra, los efectos todavía eran indirectos pero reales. Las mareas oceánicas comenzaron a mostrar variaciones anómalas, no aumentos extremos, sino patrones irregulares que no coincidían con la influencia de la Luna ni del Sol. Algunas costas experimentaron mareas más altas de lo normal, mientras otras parecían retraerse sin explicación clara. El océano, sensible a cualquier cambio gravitacional, estaba respondiendo primero. Era un aviso silencioso de que algo colosal estaba ejerciendo su influencia desde el vacío. Las agencias espaciales se enfrentaron a una decisión crítica: informar al público o esperar confirmación absoluta. Pero la ciencia ya no dejaba espacio para la duda. El agujero negro se estaba acercando a una distancia que, sin ser inmediatamente destructiva, alteraría profundamente la estabilidad orbital del sistema solar interior. Mercurio y Venus comenzaron a mostrar desviaciones detectables en sus trayectorias. La Tierra aún permanecía dentro de un margen de seguridad relativo, pero ese margen se reducía con cada hora. Cuando la información finalmente llegó al dominio público, no lo hizo como un anuncio apocalíptico, sino como una comunicación técnica difícil de comprender para la mayoría. Un objeto invisible, extremadamente masivo, atravesando el sistema solar, sin explosiones, sin impacto directo, sin fecha exacta de destrucción. La reacción inicial fue confusión, luego incredulidad, y finalmente una ansiedad profunda que no necesitaba imágenes espectaculares para propagarse. Bastaba una idea. La fuerza más extrema del universo estaba lo suficientemente cerca como para afectar el destino del planeta. Durante el primer día, el clima comenzó a comportarse de manera errática. No porque el agujero negro interactuara directamente con la atmósfera, sino porque los delicados equilibrios energéticos del planeta empezaron a desajustarse. Cambios sutiles en la rotación terrestre, apenas medibles, fueron suficientes para alterar patrones de viento, corrientes oceánicas y sistemas de presión. Tormentas se intensificaron en regiones donde no eran habituales. Otras zonas entraron en una calma inquietante, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. En el espacio cercano, la Luna comenzó a alejarse ligeramente de su órbita prevista. No una huida dramática, sino una desviación progresiva que, a largo plazo, tendría consecuencias profundas. Las noches se volvieron imperceptiblemente distintas, no para el ojo humano, sino para los instrumentos. La danza gravitacional que había mantenido estable al sistema Tierra-Luna durante miles de millones de años estaba siendo perturbada por una fuerza externa que no participaba en el equilibrio original. Con el paso de los días, el colapso dejó de ser una hipótesis futura y comenzó a manifestarse como una secuencia de eventos inevitables. Júpiter, el gigante gaseoso que durante eones había actuado como escudo gravitacional del sistema solar, empezó a verse afectado de manera significativa.
Su enorme masa interactuó con la gravedad del agujero negro, amplificando las perturbaciones en todo el sistema. Asteroides que antes seguían órbitas estables fueron desviados. Algunos comenzaron a caer hacia el interior del sistema solar. Otros fueron expulsados hacia el espacio profundo. El orden había terminado. En la Tierra, el impacto psicológico superó al físico durante las primeras semanas. La idea de una amenaza que no podía verse ni detenerse alteró profundamente la percepción colectiva del futuro. No había refugios, no había defensa. No existía tecnología capaz de influir en un objeto cuya gravedad podía deformar el espacio-tiempo. La civilización, construida sobre la ilusión del control, se enfrentaba a una fuerza completamente indiferente a su existencia. Mientras tanto, los efectos físicos continuaron acumulándose. La rotación de la Tierra comenzó a experimentar ligeras variaciones. Milisegundos añadidos o restados a la duración del día. Cambios casi imperceptibles, pero suficientes para afectar sistemas de navegación. Satélites y redes eléctricas sincronizadas a una precisión extrema. Fallos comenzaron a multiplicarse. No por destrucción directa, sino por desincronización. El tiempo, hasta entonces uniforme, se estaba volviendo irregular. Las semanas siguientes marcaron el inicio del colapso ecológico, no abrupto, sino progresivo y profundo. Los ecosistemas más sensibles fueron los primeros en responder. Migraciones animales se alteraron. Especies que dependían de ciclos precisos de luz y temperatura comenzaron a desorientarse. En los océanos, cambios en las corrientes afectaron la distribución de nutrientes, provocando colapsos en cadenas alimenticias enteras. La vida, adaptada a un planeta estable, no estaba preparada para una realidad donde incluso la gravedad podía cambiar. A medida que el agujero negro se acercaba a su punto de máxima influencia, la estabilidad orbital de la Tierra se volvió críticamente frágil. No era necesario que el planeta fuera absorbido para que el desastre fuera total. Bastaba una alteración suficiente en su órbita alrededor del Sol. Un ligero acercamiento provocaría un aumento extremo de temperatura. Un leve alejamiento podría desencadenar una glaciación global. El planeta se encontraba atrapado entre dos destinos igualmente devastadores. Los meses siguientes fueron testigos de transformaciones profundas. El clima entró en un estado caótico. Estaciones tradicionales dejaron de existir como se conocían. Sequías extremas coexistían con lluvias devastadoras en distintas regiones del mundo. La agricultura colapsó en amplias zonas. Ecosistemas enteros desaparecieron sin necesidad de un solo impacto directo. El agujero negro seguía sin tocar nada, pero su influencia estaba en todas partes. En el espacio, el sistema solar interior comenzó a perder su coherencia. Las órbitas ya no podían predecirse con precisión a largo plazo. Simulaciones mostraban múltiples futuros posibles, casi todos incompatibles con la vida tal como se conocía. La Tierra no había sido destruida, pero estaba siendo transformada en algo irreconocible. El colapso no llegó como un final repentino, sino como una lenta comprensión de que no habría regreso al estado anterior. El planeta seguía existiendo, el Sol seguía brillando, pero el sistema que había permitido la estabilidad durante miles de millones de años había sido alterado de manera irreversible. Y en el centro de todo, invisible, silencioso y absolutamente indiferente, el agujero negro continuaba su paso, dejando tras de sí un universo que ya no obedecía las mismas reglas. La Tierra no había desaparecido, pero el mundo que la habitaba, sí. Antes de la luz, hubo silencio. Antes del calor, oscuridad absoluta. El universo respiraba lentamente. Nada brillaba, nada ardía, hasta que algo comenzó a colapsar. El universo tenía millones de años cuando el Sol aún no existía. No había amaneceres, no había días. No había una estrella dominando el cielo de este rincón del cosmos. En el lugar donde hoy gira la Tierra, solo flotaba una vasta nube de gas y polvo interestelar, fría, difusa y silenciosa. Hidrógeno, helio y trazas de elementos más pesados vagaban sin rumbo. Restos de generaciones anteriores de estrellas que habían vivido y muerto mucho antes de que cualquier planeta tomara forma. El espacio no era vacío, pero sí inmóvil, suspendido en una calma que parecía eterna. Esta nube, conocida como nebulosa molecular, se extendía por billones de kilómetros. No tenía centro definido, no tenía forma clara, no tenía luz propia. La temperatura apenas superaba el cero absoluto. En ese estado, nada parecía destinado a cambiar. Pero el universo nunca está quieto. Incluso en la aparente inmovilidad, la gravedad trabaja sin descanso, acumulando tensiones invisibles durante millones de años. En algún punto indeterminado del tiempo, una perturbación alteró el equilibrio. Tal vez fue la onda de choque de una supernova cercana.
la muerte violenta de una estrella masiva que, al explotar, comprimió el gas a su alrededor. Tal vez fue el lento y constante tirón gravitacional de regiones más densas dentro de la nube. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que, en una región específica de esa nebulosa, el gas comenzó a concentrarse. Al principio el cambio fue imperceptible. Átomos de hidrógeno se acercaron un poco más entre sí. El polvo comenzó a agruparse. La gravedad paciente y precisa amplificó cada mínima diferencia de densidad. Donde había un poco más de materia, la atracción era mayor. Y donde la atracción era mayor, llegaba aún más materia. Así comenzó el colapso. Segundo a segundo, minuto a minuto, el centro de esa región se volvió más denso. La nube dejó de ser homogénea. Se formó un núcleo. La materia caía lentamente hacia ese centro naciente, acelerando a medida que la gravedad se intensificaba. El movimiento ya no era caótico. Todo empezaba a girar. La rotación surgió como una consecuencia inevitable. A medida que la nube colapsaba, cualquier pequeño movimiento angular se amplificaba, como un patinador que recoge los brazos al girar. El material comenzó a formar un disco aplanado alrededor del núcleo central. En ese disco, las partículas chocaban, se calentaban y se fragmentaban. El caos inicial empezaba a organizarse. En el centro del colapso, la presión aumentaba sin tregua. Cada segundo, toneladas de gas se acumulaban sobre el núcleo. La temperatura subía, primero cientos de grados, luego miles. El hidrógeno, comprimido hasta límites extremos, ya no se comportaba como un gas ordinario. Los átomos estaban tan cerca que sus electrones comenzaban a separarse. Se formó un plasma incandescente. Aún no era una estrella, todavía no brillaba. Era una protoestrella, un objeto en gestación, atrapado entre el colapso gravitacional y el aumento de presión interna. Durante miles de años, este embrión estelar continuó creciendo. Cada nueva capa de gas que caía liberaba energía en forma de calor. El núcleo se volvía cada vez más caliente y más denso. El entorno cambiaba rápidamente. La radiación infrarroja escapaba del núcleo, calentando el disco circundante. Chorros de material comenzaron a ser expulsados a lo largo del eje de rotación, como válvulas naturales que liberaban parte del exceso de energía. El sistema ya tenía estructura, ya tenía dinámica, ya tenía un futuro. En el corazón de la protoestrella, la temperatura alcanzó millones de grados. La presión era inimaginable. Los núcleos de hidrógeno, normalmente repelidos entre sí por su carga positiva, empezaron a vencer esa repulsión. La fuerza nuclear, más poderosa que cualquier otra, entró en juego. En un instante crítico, los protones se fusionaron. Ese fue el momento exacto, el instante en que el Sol nació. La fusión nuclear se encendió como una reacción en cadena. Dos átomos de hidrógeno se convirtieron en helio, liberando una cantidad colosal de energía. Esa energía generó una presión hacia afuera que, por primera vez, equilibró la fuerza de la gravedad que intentaba colapsar la estrella. El Sol encontró su estabilidad. La luz apareció donde antes solo había oscuridad. No fue una explosión súbita, sino un despertar progresivo. El núcleo ardía a más de 15 millones de grados. Los fotones, creados en el centro, comenzaron un viaje lento y tortuoso hacia la superficie, rebotando millones de veces contra partículas cargadas. Tardarían miles de años en escapar, pero el proceso ya era irreversible. El Sol había dejado de ser un objeto en formación. Se había convertido en una estrella de secuencia principal, una esfera casi perfecta de plasma, sostenida por un delicado equilibrio entre fuerzas opuestas. En su superficie, la temperatura superaba los 5000 grados. La radiación se expandía en todas direcciones, bañando el disco protoplanetario con luz y calor por primera vez. Ese calor transformó todo a su alrededor. El hielo comenzó a sublimarse. Los compuestos volátiles cambiaron de estado. En el disco, los granos de polvo se fundieron y se solidificaron nuevamente, formando estructuras cada vez más grandes. Sin el nacimiento del Sol, nada de esto habría sido posible. En cuestión de minutos, el sistema dejó de ser una nube fría y pasó a ser un entorno energético, dinámico y violento. La gravedad del Sol dominó el espacio circundante. Su viento solar empezó a barrer el gas residual. La radiación ultravioleta alteró la química del disco. Cada segundo marcaba una diferencia profunda en el destino de ese sistema. El evento inicial no fue solo el encendido de una estrella. Fue el inicio de una arquitectura cósmica. Todo lo que vendría después, planetas, lunas, asteroides, cometas, dependía de ese momento preciso en que la fusión nuclear comenzó a sostenerse. El universo había creado una nueva fuente de luz, una estrella ordinaria en apariencia, pero destinada a cambiarlo todo. La luz ya existe, el fuego está encendido, pero el equilibrio aún es frágil. El sistema acaba de nacer, y todo puede colapsar
Las primeras horas después del nacimiento del Sol no fueron tranquilas. Aunque la fusión nuclear ya ardía en su núcleo, la joven estrella era inestable, violenta y profundamente activa. Su superficie hervía en enormes corrientes de plasma. Campos magnéticos caóticos se retorcían bajo la fotosfera, liberando estallidos de energía mucho más intensos que cualquier tormenta solar moderna. El Sol recién nacido no iluminaba de forma suave, irradiaba con furia. La radiación emitida comenzó a impactar el disco protoplanetario que lo rodeaba. Un vasto anillo de gas y polvo giraba a su alrededor, extendiéndose por miles de millones de kilómetros. En las regiones internas, el calor era extremo. Ningún hielo podía sobrevivir. Los materiales más ligeros eran empujados hacia afuera por el viento solar, una corriente constante de partículas cargadas que fluía desde la estrella en todas direcciones. Ese viento solar era devastador. Barría grandes cantidades de hidrógeno y helio, limpiando el entorno cercano y definiendo los límites del sistema. Sin esa violencia inicial, los planetas rocosos jamás habrían existido. El Sol, sin saberlo, estaba esculpiendo el futuro. En cuestión de días y semanas, el disco comenzó a cambiar de estructura. Las partículas microscópicas chocaban entre sí, se adherían, se rompían y volvían a unirse. El movimiento ya no era aleatorio. En algunas regiones, la gravedad local empezó a dominar. Se formaron remolinos, zonas de mayor densidad donde la materia se acumulaba con mayor rapidez. Mientras tanto, el Sol seguía estabilizándose. En su núcleo, la fusión se volvió constante. Cada segundo, millones de toneladas de hidrógeno se convertían en helio. La energía liberada viajaba lentamente hacia la superficie, sosteniendo la estrella contra su propio peso. El equilibrio hidrostático se consolidaba, pero la actividad externa seguía siendo extrema. Erupciones colosales liberaban radiación ultravioleta y rayos X. Estas emisiones alteraban profundamente la química del disco. Moléculas simples se rompían, nuevas combinaciones surgían. Carbono, oxígeno, nitrógeno y otros elementos esenciales comenzaban a interactuar bajo la influencia de la energía solar. El Sol no solo iluminaba, transformaba. Con el paso de miles de años, el entorno comenzó a enfriarse gradualmente. El viento solar, aunque todavía intenso, redujo su fuerza. La estrella joven entraba en una fase más estable de su vida, pero las consecuencias de sus primeras eras ya eran irreversibles. En las regiones internas del disco, los materiales pesados dominaban. Silicatos y metales se fusionaban, formando cuerpos cada vez más grandes. Protoplanetas emergían lentamente, atrapados en danzas gravitacionales complejas. Cada órbita estaba determinada por la masa y la energía del Sol. Nada escapaba a su influencia. Más lejos, donde el calor era menor, el hielo sobrevivía. Allí se acumulaban grandes cantidades de agua, amoníaco y metano. Esas regiones darían origen a los gigantes gaseosos y a los reservorios de cometas. Todo el sistema mostraba una clara división térmica, una huella directa de la energía solar. A nivel estelar, el Sol continuaba su evolución silenciosa. Aunque desde afuera parecía estable, en su interior ocurrían procesos constantes y profundos. La fusión mantenía un delicado balance. Si aumentaba demasiado, la estrella se expandía ligeramente y se enfriaba. Si disminuía, la gravedad comprimía el núcleo, elevando la temperatura. Ese mecanismo de autorregulación garantizó la longevidad del Sol. Pasaron cientos de miles de años, luego millones. El caos inicial dio paso a una arquitectura ordenada, órbitas más limpias, regiones despejadas. El sistema solar joven comenzaba a parecerse lentamente a lo que conocemos hoy, pero aún estaba lejos de ser un entorno habitable. La radiación seguía siendo intensa. Las tormentas solares eran frecuentes. Cualquier atmósfera incipiente era fácilmente destruida. El Sol, aunque vital, también era una amenaza constante. Su energía era necesaria para la formación planetaria, pero al mismo tiempo impedía la estabilidad temprana. Con el tiempo esa violencia disminuyó. El campo magnético solar se organizó. La rotación de la estrella se ralentizó gradualmente. La actividad extrema dio paso a ciclos más regulares. El Sol entraba en una madurez temprana, una fase que duraría miles de millones de años. Ese periodo marcó el fin del colapso y el comienzo de la permanencia. El sistema ya no estaba naciendo, estaba evolucionando. Todo lo que existía a su alrededor llevaba la marca de esos primeros momentos. La intensidad, el calor, la luz implacable de una estrella recién encendida. El Sol había sobrevivido a su propio nacimiento, había dominado el caos, y ahora, sin saberlo, preparaba el escenario para algo mucho más extraordinario. Durante milenios, la humanidad levantó ciudades mirando hacia el cielo, sin imaginar que, algún día, ese cielo se convertiría en destino.
Marte siempre estuvo allí, silencioso, rojo, distante. Un punto errante en la noche que alimentó mitos, temores y sueños. Antes del evento que cambiaría para siempre la historia humana, la Tierra aún era el único hogar conocido. Un planeta saturado de vida, pero también de límites. El crecimiento poblacional, la presión sobre los recursos, el avance tecnológico descontrolado y la fragilidad climática empujaban a la civilización hacia una frontera inevitable. Y esa frontera no estaba en otro continente, ni en los océanos profundos. Estaba en el espacio. Los años previos al inicio de la vida en Marte fueron marcados por una carrera silenciosa. No una carrera armamentista, sino una competencia por sobrevivir más allá de la Tierra. Agencias espaciales, corporaciones privadas y consorcios científicos trabajaban en paralelo, desarrollando tecnologías que hasta hace poco pertenecían únicamente a la ciencia ficción. Hábitats presurizados, sistemas cerrados de soporte vital, agricultura sin suelo, reciclaje absoluto del agua, inteligencia artificial, aplicada a la supervivencia humana. Todo se diseñaba bajo una premisa brutalmente simple. En Marte, el error no existe. Cada fallo es fatal. La sociedad terrestre observaba con una mezcla de esperanza y escepticismo. Para algunos, Marte representaba una huida elitista, un refugio para pocos mientras la Tierra enfrentaba sus propios colapsos. Para otros, era el primer paso hacia la inmortalidad de la especie. Los debates llenaban parlamentos, universidades y redes de comunicación. ¿Tenía la humanidad derecho a colonizar otro planeta? ¿Era ético alterar un mundo que había permanecido intacto durante miles de millones de años? Mientras las discusiones seguían, los cohetes se ensamblaban. El momento exacto del evento no fue una explosión ni un descubrimiento repentino. Fue un aterrizaje, silencioso, preciso y histórico. Cuando la primera nave tripulada tocó la superficie marciana, no hubo aplausos audibles ni celebraciones visibles desde la Tierra. Solo polvo rojo elevándose lentamente, como si el planeta exhalara por primera vez en respuesta a la presencia humana. En esos primeros segundos todo dependía de cálculos realizados años antes. La atmósfera marciana, 100 veces más delgada que la terrestre, no ofrecía margen para errores. El paracaídas supersónico se desplegó. Los retropropulsores se activaron. La nave descendió a centímetros por segundo y finalmente, el contacto. Los primeros minutos fueron una coreografía de procedimientos automáticos. Sensores verificando presión, temperatura, radiación. Sistemas confirmando la integridad estructural del módulo. Desde la Tierra, ingenieros observaban pantallas sabiendo que cualquier anomalía ya había ocurrido minutos atrás. La comunicación tenía retraso. Marte no respondía en tiempo real. La tripulación estaba sola. Cuando la escotilla se abrió, el sonido fue inexistente. No hay aire que transporte ruido en Marte. Solo el roce mecánico del metal y la respiración amplificada dentro de los trajes. El primer paso humano sobre suelo marciano no fue triunfal. Fue cauteloso. La gravedad, apenas un tercio de la terrestre, alteraba cada movimiento. Caminar requería reaprender el equilibrio. El cuerpo, diseñado para la Tierra, protestaba silenciosamente. Los músculos trabajaban de forma diferente, la sangre se redistribuía, el corazón bombeaba en condiciones nuevas. Cada paso era una adaptación, el paisaje no ofrecía consuelo. No había árboles, ni océanos, ni nubes densas, solo un desierto infinito de óxido de hierro, rocas afiladas y un cielo anaranjado, apagado, atravesado por una luz solar débil. La temperatura, extremadamente variable, podía caer a niveles letales en minutos. Aquel mundo no estaba hecho para humanos. Y, aún así, allí estaban. El establecimiento del primer hábitat marciano comenzó de inmediato. No había tiempo para contemplación. La supervivencia exigía acción constante. Los módulos inflables se desplegaron lentamente, expandiéndose como organismos artificiales sobre un planeta muerto. Cada estructura fue sellada, presurizada y conectada a sistemas de soporte vital autónomos. El oxígeno no provenía del aire exterior, sino de reacciones químicas cuidadosamente controladas. El agua, extraída del hielo subterráneo, era purificada, reutilizada, reciclada sin desperdicio. En Marte, nada se pierde, todo se reaprovecha. Los primeros segundos dentro del hábitat marcaron una frontera psicológica profunda. Al cerrar la escotilla, la tripulación se desconectó físicamente de Marte y al mismo tiempo de la Tierra. No había ventanas abiertas al mundo exterior. Solo paredes, filtros, válvulas y sensores. La vida dependía de máquinas. Un fallo eléctrico significaba la muerte en minutos. La confianza absoluta en la tecnología se convirtió en una necesidad emocional.
Científicamente, el entorno marciano imponía desafíos extremos. La radiación cósmica bombardeaba la superficie sin la protección de un campo magnético global. Cada hora fuera do hábitat aumentaba el riesgo de mutaciones celulares, cáncer, daños neurológicos. Por eso, las bases fueron parcialmente enterradas bajo el regolito marciano. Camadas de suelo servían como escudo improvisado contra la radiación. Vivir en Marte significaba, literalmente, vivir bajo tierra. El tiempo también se comportaba de forma diferente. Un día marciano, el Sol, duraba aproximadamente 24 horas y 39 minutos. Esa discrepancia mínima era suficiente para desorientar ritmos biológicos. El sueño se fragmentaba, el cuerpo resistía. Los ciclos circadianos luchaban por adaptarse a un planeta que no seguía exactamente el mismo compás que la Tierra. La noche llegaba fría, abrupta, y el silencio era absoluto. En los primeros minutos tras el establecimiento inicial, la sensación dominante no fue el heroísmo, sino la vulnerabilidad. No había rescate posible. No había retorno inmediato. Cada persona presente sabía que estaba más lejos de casa que cualquier ser humano antes. A decenas de millones de kilómetros, la Tierra era apenas un punto azul pálido en el cielo marciano. Un recuerdo, el evento de comenzar a vivir. En Marte no fue solo físico, fue psicológico, cultural y existencial. En ese instante, la humanidad dejó de ser una especie de un solo planeta. El concepto de hogar se fragmentó. Ya no estaba ligado exclusivamente a un cielo azul o a océanos vastos. Ahora, hogar podía ser una cúpula de metal enterrada en polvo rojo, donde la vida persistía artificialmente, desafiando leyes naturales que nunca la habían invitado a existir allí. Mientras los primeros sistemas se estabilizaban, sensores analizaban el suelo marciano, buscando trazas de agua, compuestos orgánicos, señales químicas que narrasen la historia antigua del planeta. Marte, que alguna vez tuvo ríos, lagos y quizá océanos, ahora observaba a sus nuevos habitantes con indiferencia cósmica. No había bienvenida, no había rechazo, solo la realidad implacable de un mundo hostil. En esos primeros minutos y horas, cada respiración era un acto de fe. Fe en la ingeniería, fe en la ciencia, fe en la capacidad humana de adaptarse. El simple acto de beber agua, comer alimentos cultivados artificialmente bajo luces LED, dormir flotando ligeramente en camas presurizadas, se transformó en un recordatorio constante de que la vida en Marte no era natural. Era una conquista frágil, sostenida por decisiones precisas y una vigilancia constante. Así comenzó la vida en Marte, no con una celebración global, sino con una serie de silencios. Silencio del planeta, silencio del espacio, silencio interior de quienes comprendían, en lo más profundo, que habían cruzado un punto sin retorno. El evento inicial no fue el aterrizaje, fue la permanencia, la decisión de quedarse. Y en ese instante, mientras la Tierra seguía girando inconsciente de la magnitud del momento, la humanidad dio su primer paso real hacia una existencia multiplanetaria. El comienzo no prometía comodidad, ni libertad, ni abundancia. Prometía desafío, prometía riesgo, prometía transformación. Y Marte, impasible, se convirtió en el escenario de la prueba definitiva: aprender a vivir donde la vida nunca fue destinada a existir. Las primeras horas de vida en Marte no estuvieron marcadas por grandes discursos ni por momentos de gloria. Estuvieron dominadas por el sonido constante de los sistemas funcionando: ventiladores, bombas, válvulas, filtros. Un murmullo mecánico que nunca se detenía y que poco a poco se convirtió en el nuevo latido de la existencia humana. En Marte, el silencio absoluto del exterior contrastaba con la actividad incesante del interior. Mientras el planeta permanecía inmóvil y hostil, la vida humana solo podía existir dentro de un frágil equilibrio tecnológico. Durante las primeras horas, cada parámetro era monitoreado obsesivamente: niveles de oxígeno, dióxido de carbono, humedad, presión interna, temperatura corporal de la tripulación, consumo energético. Nada podía desviarse, no había margen de tolerancia. Un pequeño error de cálculo, una válvula defectuosa o una pérdida mínima de presión podían desencadenar una cadena irreversible. Vivir en Marte significaba convivir permanentemente con la posibilidad de la muerte inmediata. El cuerpo humano comenzó a sentir el impacto casi de forma instantánea. La gravedad reducida alteraba la forma de moverse, pero también afectaba procesos internos invisibles. La masa ósea empezaba a disminuir. Los músculos, acostumbrados a trabajar contra la gravedad terrestre, perdían eficiencia.
El sistema cardiovascular se adaptaba lentamente a un entorno donde el esfuerzo físico tenía reglas distintas. Cada día sin ejercicio intenso representaba una degradación silenciosa del organismo. Por eso, el entrenamiento físico no era opcional, era una medida de supervivencia. Psicológicamente, el choque fue aún más profundo. En las primeras noches marcianas, el aislamiento se volvió tangible. No existía la posibilidad de salir a caminar, de sentir el viento, de mirar el cielo sin filtros. Todo contacto con el exterior estaba mediado por trajes presurizados, cascos, protocolos estrictos. La noción de libertad cambió radicalmente. Estar vivo significaba permanecer encerrado. La mente humana, diseñada para horizontes abiertos, tuvo que adaptarse a espacios cerrados y repetitivos. Con el paso de los días, la rutina se impuso como mecanismo de defensa mental. Cada jornada seguía un patrón preciso: despertar, chequeo médico, revisión de sistemas, mantenimiento del hábitat, experimentos científicos, cultivo de alimentos, ejercicio, comunicación con la Tierra. Las ventanas de contacto con el planeta natal eran limitadas y retrasadas. Las conversaciones no eran diálogos inmediatos, sino mensajes enviados al pasado y respuestas que llegaban desde otro tiempo. La soledad adquiría una dimensión cósmica. Fuera del hábitat, Marte seguía mostrando su rostro implacable. Las tormentas de polvo, capaces de envolver regiones enteras del planeta, comenzaban a ser una amenaza real. No eran tormentas violentas en términos de viento, pero su duración y alcance podían bloquear la luz solar durante semanas. Para una colonia dependiente de energía solar, eso significaba riesgo crítico. Cada tormenta obligaba a racionar energía, reducir actividades y confiar en sistemas de almacenamiento diseñados para resistir lo imprevisible. A medida que las semanas avanzaban, la vida en Marte dejó de ser un evento extraordinario y se transformó en un estado permanente de adaptación. La agricultura marciana se convirtió en uno de los pilares más delicados de la supervivencia. Las plantas crecían sin suelo natural, alimentadas por soluciones nutritivas, bajo luces artificiales que imitaban el espectro solar. Cada hoja verde representaba oxígeno, alimento y estabilidad psicológica. Ver crecer algo vivo en un planeta muerto era un acto profundamente simbólico. Era la prueba de que la vida podía persistir incluso allí. Sin embargo, el ecosistema artificial era extremadamente frágil. Una plaga, una falla en la iluminación, un error químico en los nutrientes podía destruir semanas o meses de producción. No existía abundancia. Cada cosecha era calculada al milímetro. Comer en Marte no era un placer cultural, sino una función vital. El sabor, la variedad y la cantidad estaban subordinados a la eficiencia y a la supervivencia. Con el paso de los meses, el impacto acumulativo comenzó a hacerse evidente. La radiación, aunque mitigada por capas de regolito, seguía penetrando. Los análisis médicos revelaban alteraciones celulares, cambios en el ADN, efectos a largo plazo aún desconocidos. Vivir en Marte significaba aceptar que el cuerpo humano estaba siendo sometido a un experimento sin precedentes. No existían generaciones anteriores de marcianos. Cada dato recopilado era nuevo, cada consecuencia una incógnita. La percepción del tiempo también se transformó. Sin estaciones claramente definidas, sin paisajes cambiantes, los días comenzaban a mezclarse. La mente buscaba referencias que no existían. Para combatir el desgaste psicológico, se implementaron rituales humanos simples pero esenciales, celebraciones simbólicas, música, imágenes de la Tierra proyectadas en las paredes del hábitat. Recordar el azul del océano, el verde de los bosques, el sonido de la lluvia, se convirtió en una necesidad emocional tan importante como el oxígeno. Mientras tanto, la Tierra observaba. Cada transmisión desde Marte era analizada, estudiada y debatida. Para algunos, los informes confirmaban que la vida en Marte era insostenible a largo plazo. Para otros, demostraban exactamente lo contrario, que la humanidad era capaz de adaptarse incluso a los entornos más extremos. La colonia marciana no era solo un experimento científico, era un espejo que obligaba a la humanidad a preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sobrevivir. Con el paso de los meses, quedó claro que vivir en Marte no era una extensión cómoda de la vida terrestre, no era una segunda Tierra. Era una existencia diferente, más dura, más controlada, más consciente de cada respiración. Cada ser humano allí comprendía que estaba pagando un precio físico y emocional por habitar un mundo que nunca fue diseñado para ellos. Y aún así, la vida continuaba, no por inercia sino por decisión. Cada amanecer marciano, cada sol débil elevándose sobre el horizonte rojo, representaba una victoria silenciosa. No contra Marte,
sino contra la idea de que la humanidad estaba confinada a un solo planeta. La adaptación no fue un colapso inmediato, ni una conquista heroica. Fue una lenta negociación entre un planeta hostil y una especie obstinada. En ese proceso, algo fundamental cambió. Vivir en Marte dejó de ser una misión temporal y comenzó a transformarse en una forma de vida. Una vida frágil, limitada, vigilada constantemente, pero real. Y mientras la colonia resistía día tras día, se hacía evidente una verdad inquietante y profunda. Si la humanidad podía aprender a vivir en Marte, también tendría que replantearse, con urgencia, cómo estaba viviendo en la Tierra. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, es un mundo de extremos. Si decidiéramos llamarlo hogar, enfrentaríamos desafíos que pondrían a prueba los límites de la supervivencia humana. Olvídese de los días y noches como los conocemos. Aquí, un día solar dura casi 176 días terrestres. Imagínese una existencia donde el amanecer y el atardecer son eventos que solo se experimentan 2 veces al año. Es un planeta sin atmósfera significativa, lo que significa que no hay escudo contra la radiación solar ni manta térmica para retener el calor. La temperatura es el enemigo principal. Durante el largo día, la superficie se calienta hasta 430 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. En la larga noche, cae a 180 grados Celsius. La única forma de sobrevivir sería construir bases subterráneas o en los cráteres permanentemente sombreados cerca de los polos, donde se ha encontrado hielo. Estos cráteres serían nuestros refugios, protegiéndonos del calor abrasador y la radiación mortal. La infraestructura necesitaría sistemas de refrigeración masivos, impulsados por paneles solares ubicados en zonas estratégicas, constantemente ajustados para capturar la luz solar sin fundirse. El aire es inexistente, por lo que cada colonizador dependería completamente de sistemas cerrados de soporte vital. Reciclar el oxígeno y el agua sería crucial. La gravedad es otro factor. Siendo solo 1/3 de la Tierra, nos moveríamos con una ligereza inusual. La vista desde las cúpulas sería espectacular. Un sol gigantesco dominando un cielo negro eterno, salpicado de estrellas incluso durante el día. La vida en Mercurio no sería una utopía, sino una hazaña constante de ingeniería y voluntad. Para vivir en Mercurio, tendríamos que dominar la dualidad de su existencia. El calor mortal y el frío paralizante. Sería una vida de constante vigilancia tecnológica. Pero la recompensa sería la oportunidad de estudiar el universo desde un punto de vista único y expandir nuestra presencia más allá de nuestro planeta azul. Esta es solo la primera parada en nuestro recorrido por el sistema solar. ¿Estás listo para el próximo desafío? Venus, a menudo llamado el gemelo de la Tierra por su tamaño y masas similares, es un recordatorio brutal de un destino catastrófico. Es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, con una temperatura superficial promedio de 460 grados Celsius, más caliente que Mercurio, a pesar de estar más lejos del Sol. La razón, un incontrolable efecto invernadero provocado por una atmósfera compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono. La vida en la superficie es sencillamente imposible. La presión atmosférica es 92 veces la de la Tierra, equivalente a estar sumergido a 1 kilómetro de profundidad en el océano. No solo nos quemaríamos y derretiríamos, sino que seríamos aplastados instantáneamente. Además, las nubes son de ácido sulfúrico, lo que resulta en una lluvia ácida corrosiva que haría inútil cualquier material convencional. Cualquier exploración de la superficie requeriría naves increíblemente resistentes, construidas con titanio y aleaciones exóticas. Sin embargo, hay un resquicio de esperanza para la colonización venusina. A unos 50 kilómetros sobre la superficie, las condiciones atmosféricas son sorprendentemente benignas. A esta altitud, la temperatura desciende a unos agradables 30 grados Celsius y la presión es casi idéntica a la de la Tierra a nivel del mar. La solución futurista pasa por construir ciudades flotantes, aerostatos gigantes llenos de aire respirable. Dado que el aire respirable, compuesto principalmente de nitrógeno y oxígeno, es menos denso que la atmósfera de dióxido de carbono circundante, estas estructuras flotarían de forma natural, como globos gigantes. Viviríamos en un mundo de nubes, protegidos del calor y la presión infernales de abajo. Tendríamos una gravedad casi terrestre, lo que nos permitiría una vida cómoda. Sin embargo, tendríamos que estar vigilantes. La amenaza de la lluvia ácida y los vientos huracanados en la capa superior seguirían presentes. Pero desde nuestras ciudades aéreas seríamos testigos de un fenómeno único, la superlenta rotación de Venus,
donde un día venusino dura más que su año. Venus no es un gemelo de la Tierra, sino un gemelo con una advertencia. Pero en sus cielos podría encontrarse la próxima frontera humana. Dejamos atrás los mundos de fuego y hielo para regresar a la anomalía de nuestro sistema solar, la Tierra. En el contexto de nuestros planetas vecinos, la Tierra no es solo habitable, es un milagro biológico y geológico. Vivir aquí es vivir en la zona Ricitos de Oro, la distancia perfecta de nuestra estrella donde el agua puede existir en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. La atmósfera de la Tierra es un escudo y un sustento, compuesta por una mezcla equilibrada de nitrógeno y oxígeno. No solo nos proporciona el aire que respiramos, sino que también nos protege de la mayor parte de la radiación solar dañina. Aún más crucial es nuestro campo magnético, una burbuja invisible que desvía las partículas cargadas del Sol, garantizando que la vida no sea esterilizada. A diferencia de Mercurio o Venus, en la Tierra la vida no es un acto de pura supervivencia tecnológica, sino un tapiz de interconexión. Nos beneficiamos de ciclos climáticos estables y de la inmensa biodiversidad que ha florecido durante miles de millones de años. La gravedad es nuestro ancla, y el ciclo día-noche con su ritmo de 24 horas define nuestra biología y nuestras sociedades. No obstante, vivir en la Tierra también implica enfrentar sus propios desafíos inherentes. Fenómenos naturales como terremotos, huracanes e inundaciones nos recuerdan que nuestra civilización sigue sujeta a la fuerza bruta del planeta. Y por primera vez en esta serie, el desafío más complejo no es el entorno, sino nosotros mismos. La gestión de nuestros recursos, la convivencia global y la preservación del único planeta en el que sabemos que la vida puede prosperar. Vivir en la Tierra es una experiencia de complejidad inigualable, donde la supervivencia se cruza con la cultura, la tecnología, la emoción y la conciencia. Es una experiencia de belleza constante y fragilidad delicada. Es el punto de referencia contra el cual mediremos la habitabilidad de cada otro mundo. Marte, el planeta rojo, ha capturado nuestra imaginación durante siglos. Es el único mundo más allá de la Tierra que parece estar a nuestro alcance. El próximo destino lógico de la humanidad. Pero ¿cómo sería realmente vivir en la delgada atmósfera marciana? El día marciano es sorprendentemente familiar, con una duración de 24 horas y 37 minutos, muy parecido al de la Tierra. Sin embargo, el entorno es brutal. La atmósfera es increíblemente delgada y está compuesta principalmente de dióxido de carbono, lo que significa que la presión superficial es demasiado baja para que el agua líquida exista por mucho tiempo. Y la temperatura promedio es de unos terribles menos 63 grados Celsius. Vivir en Marte requiere una vida completamente presurizada y bien aislada. Nuestros primeros hogares en Marte no serían casas, sino hábitats inflables o excavados, protegidos de la radiación cósmica por el suelo marciano. Necesitaríamos trajes espaciales constantes para cualquier actividad al aire libre. La baja gravedad, de solo un tercio de la terrestre, nos permitiría levantar objetos pesados con facilidad, pero sus efectos a largo plazo en el cuerpo humano aún son un misterio. La clave de la supervivencia marciana es el agua. Sabemos que existe una gran cantidad de agua congelada bajo la superficie y en los casquetes polares. Esta agua se extraerá y se utilizará para el consumo, la agricultura hidropónica dentro de los hábitats y, potencialmente, para crear combustible para cohetes. Más allá de la mera supervivencia, el sueño es la terraformación, transformar Marte en un mundo habitable. Esto implicaría calentar el planeta para liberar gases que espesen la atmósfera, creando finalmente un entorno donde la vida terrestre pueda florecer sin ayuda. Vivir en Marte es un compromiso con la ciencia, la ingeniería y el ideal de la expansión. Sería una vida de pioneros, un mundo de horizontes rojos, vastos y solitarios, pero con la promesa de una civilización completamente nueva. Júpiter, el rey de los planetas, es una esfera de hidrógeno y helio tan masiva que podría contener todos los demás planetas de nuestro sistema solar combinados. Vivir en Júpiter o cerca de él significa enfrentarse a la grandeza y a los peligros cósmicos a una escala que supera todo lo conocido. Júpiter no tiene una superficie sólida, es un gigante gaseoso. Si intentáramos descender, primero seríamos triturados por la inmensa presión,
y luego nos encontraríamos nadando en un océano de hidrógeno metálico líquido. La gravedad en la parte superior de la atmósfera es casi 2,5 veces la de la Tierra, lo que haría que caminar, incluso en una plataforma flotante, fuera una lucha constante. El verdadero desafío de Júpiter es doble: la radiación y las tormentas. La magnetosfera de Júpiter es 20,000 veces más poderosa que la de la Tierra, atrapando partículas energéticas que generan una radiación mortal para la vida. Cualquier base o nave cerca de Júpiter necesitaría escudos de radiación masivos. Además, la Gran Mancha Roja, una tormenta que ha estado activa durante siglos, es solo un recordatorio de los vientos de cientos de kilómetros por hora que azotan sus nubes. La clave para vivir en el sistema joviano está en sus 79 lunas. Europa, con su océano subterráneo, podría albergar vida. Io, con su actividad volcánica, es un centro de recursos. Pero la tecnología podría permitirnos vivir también en la atmósfera de Júpiter, en bases flotantes que podrían cosechar el preciado helio 3, un combustible de fusión de energía limpia. Estas estaciones de recolección tendrían que ser blindadas contra los elementos y maniobrables para evadir las megatormentas. Vivir en la órbita de Júpiter sería un recordatorio diario de nuestra insignificancia. Sería una vida de alto riesgo y alta recompensa, una vida en la frontera de lo posible, dominada por el colosal planeta y sus lunas heladas. Saturno, sin duda el planeta más icónico de nuestro sistema solar, nos presenta una propuesta de vida completamente diferente. Es un mundo definido no por su superficie, sino por su majestuosa corona de anillos y su vasta colección de lunas. Vivir aquí es vivir en un sistema planetario en miniatura, lleno de maravillas y peligros. Como Júpiter, Saturno es un gigante gaseoso sin superficie sólida. De hecho, es el planeta menos denso de todos. Si pudiéramos encontrar un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría. La vida en el propio planeta es por tanto imposible. Sus famosos anillos, aunque hermosos, son un campo de minas de alta velocidad de partículas de hielo y roca, un desafío constante para la navegación. La verdadera promesa del sistema de Saturno reside en sus más de 80 lunas, 2 de las cuales son candidatas excepcionales para la colonización. La primera es Titán, la luna más grande de Saturno. Titán es único por tener una atmósfera densa, más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno. Esto significa que un humano podría caminar por su superficie sin un traje de presión, necesitando solo un respirador de oxígeno y protección contra el frío extremo de 179 grados Celsius. El paisaje de Titán es extrañamente familiar, con ríos, lagos y mares, pero están llenos de metano y etano líquidos. Luego está Encélado, una pequeña luna helada que esconde un océano de agua líquida global bajo su superficie. Este océano es de especial interés porque los géiseres en su polo sur expulsan vapor de agua y partículas de hielo al espacio, lo que sugiere actividad hidrotermal en el fondo marino, un entorno que en la Tierra sustenta la vida. Vivir en el sistema de Saturno sería una vida de exploración lunar, saltando entre mundos de hielo y metano, siempre bajo la mirada silenciosa y grandiosa de los anillos. Sería una vida de asombro constante ante la belleza y la extrañeza del cosmos. Dejamos atrás la majestuosidad de Saturno para adentrarnos en la extraña y solitaria región de los gigantes de hielo. El primero es Urano, un mundo definido por su extrema rareza. Vivir en el sistema de Urano es vivir en un lugar que desafía nuestras nociones de cómo debe comportarse un planeta. La característica más distintiva de Urano es su inclinación axial de 98 grados. Esencialmente, orbita al Sol de lado. Esto da como resultado las estaciones más extremas del sistema solar. Cada polo experimenta 42 años de luz solar continua, seguidos de 42 años de oscuridad total. La temperatura es uniformemente gélida, rondando los 216 grados Celsius. Como gigante de hielo, Urano no tiene una superficie sólida sobre la que aterrizar. Su atmósfera de hidrógeno y helio se mezcla gradualmente con un manto interior de agua, amoníaco y metano en un estado denso y caliente que los científicos llaman hielos. En las profundidades de este manto, la presión es tan inmensa que se cree que los átomos de carbono se comprimen para formar diamantes, creando una exótica lluvia de diamantes. La vida humana aquí sería un ejercicio de aislamiento extremo. Las colonias no estarían en el planeta mismo, sino en hábitats orbitales o en bases construidas sobre sus 27 lunas. Estas lunas, con nombres sacados de las obras de Shakespeare y Alexander Pope, son mundos helados y llenos de cráteres. Vivir allí significaría depender completamente de la energía nuclear.
ya que el Sol es apenas un punto de luz brillante. La principal actividad sería la investigación científica, estudiar la extraña magnetosfera de Urano, que está descentrada y se tambalea salvajemente, y explorar sus lunas en busca de recursos y secretos geológicos. Sería una vida tranquila, dedicada a la ciencia, en el silencio casi absoluto del sistema solar exterior, bajo la serena y pálida mirada del gigante de hielo inclinado. Nuestro viaje concluye en el borde del conocido sistema solar, en Neptuno, un mundo de un azul intenso y una furia inimaginable. Es el último de los gigantes y el guardián de la oscuridad del espacio profundo. Vivir aquí es vivir en la frontera final de la humanidad. Neptuno es un gigante de hielo, hermano de Urano, pero donde Urano es extrañamente tranquilo, Neptuno es violento, genera más calor del que recibe del distante Sol, lo que alimenta los vientos más rápidos del sistema solar. Ráfagas que superan los 2000 kilómetros por hora azotan su atmósfera, creando tormentas del tamaño de la Tierra. No hay superficie, solo un descenso a la presión aplastante y al frío de 214 grados Celsius. La supervivencia en este sistema depende de su luna más grande y extraña, Tritón. Tritón es casi con certeza un objeto capturado del cinturón de Kuiper, que orbita a Neptuno en dirección contraria. Es uno de los cuerpos más fríos del sistema solar, pero geológicamente activo. Criovolcanes entran en erupción, arrojando nitrógeno líquido y compuestos orgánicos oscuros sobre una superficie helada. Una base en Tritón estaría enterrada bajo el hielo para protegerse de la radiación. La energía provendría de reactores de fisión o fusión, ya que el Sol es solo la estrella más brillante en un cielo negro. La vida sería un ciclo de exploración geológica en Tritón y de estudio a distancia de la atmósfera caótica de Neptuno. Vivir en el sistema de Neptuno es ser un farero en el borde del océano cósmico. Es una vida de aislamiento profundo, donde la Tierra es un concepto lejano y el Sol una simple estrella. Desde aquí, la vista no es hacia adentro, hacia el hogar, sino hacia afuera, hacia la infinita y misteriosa expansión del cinturón de Kuiper y más allá. Es el fin de nuestro sistema, pero el comienzo de todo lo demás. Desde el infierno abrasador de Mercurio y la atmósfera aplastante de Venus, hasta el sueño oxidado de Marte, exploramos la vida en nuestros vecinos más cercanos. Desafiamos la gravedad colosal de Júpiter, navegamos los majestuosos anillos de Saturno, nos aventuramos en la extraña inclinación de Urano y enfrentamos los vientos supersónicos de Neptuno en la oscura frontera. Un viaje a través de 8 mundos, 8 desafíos, 8 futuros posibles. Esta fue nuestra odisea por el sistema solar. Bienvenidos a un viaje sin precedentes, una odisea visual que nos llevará a uno de los espectáculos más grandiosos de nuestro sistema solar. Hoy no solo observaremos desde la distancia, nos sumergiremos en la majestuosidad de Saturno, atravesando el enigmático y deslumbrante laberinto que conforma sus anillos. Abróchense los cinturones y preparen sus sentidos, porque estamos a punto de iniciar una travesía cinematográfica hacia el corazón de la joya del cosmos. Ante nosotros, Saturno se revela en todo su esplendor, un gigante gaseoso envuelto en un velo de misterio y belleza. Sus anillos, una estructura tan vasta que desafía la imaginación, nos invitan a acercarnos y desvelar los secretos que guardan en su interior. La inmensidad del espacio se contrae a medida que nuestra nave se aproxima, preparándose para una inmersión que promete ser inolvidable. Comenzamos nuestra exploración adentrándonos en el anillo A, el más externo de los anillos principales y brillantes. A medida que nos deslizamos a través de él, somos testigos de un ballet cósmico sin igual. Millones de partículas, desde pequeños granos de polvo hasta trozos de hielo del tamaño de una casa, giran en una danza silenciosa y perpetua alrededor del planeta. La luz del Sol se refracta en sus superficies heladas, creando un espectáculo de destellos y sombras que pintan el vacío con una paleta de colores fríos y brillantes. Cada partícula es un mundo en miniatura, un fragmento de la historia del sistema solar suspendido en el tiempo. Nuestra trayectoria nos guía ahora hacia una de las características más famosas del sistema de anillos, la división de Cassini. Esta vasta brecha, un vacío oscuro de casi 5.000 kilómetros de ancho, separa los anillos A y B. Al cruzarla, experimentamos un cambio drástico en el paisaje. El denso tráfico de partículas cesa momentáneamente y nos encontramos flotando en una calma relativa, un pasillo oscuro flanqueado por 2 murallas resplandecientes. La negrura del espacio se vuelve palpable,
ofreciendo un contraste sobrecogedor con la luminosidad de los anillos que la rodean. Es un recordatorio visual de las complejas fuerzas gravitacionales que esculpen esta maravilla celestial. Dejando atrás la división de Cassini, nos sumergimos en el anillo B, el más grande, denso y brillante de todos. Aquí, la concentración de partículas es abrumadora. Las estructuras se vuelven más complejas, con ondas de densidad y formaciones verticales conocidas como radios, que aparecen y desaparecen misteriosamente. La sensación es la de navegar por un río celestial de hielo y roca, un torrente de materia que fluye con una gracia hipnótica. Es en este denso corazón donde la verdadera magnificencia de los anillos se hace evidente, un testimonio de la belleza caótica y ordenada del universo. Nuestro viaje continúa hacia las regiones más lejanas, explorando los anillos más tenues y etéreos. El anillo F nos sorprende con su estructura trenzada y dinámica, mientras que los anillos G y E se presentan como halos fantasmales, velos casi invisibles compuestos de polvo fino, alimentados por las lunas que orbitan dentro de ellos. Mientras navegamos, es imposible no maravillarse con los descubrimientos que nos ha brindado la exploración espacial. La sonda Cassini nos reveló que estos anillos, aunque parezcan sólidos desde lejos, están compuestos en un 99,9% por hielo de agua puro, con trazas de material rocoso. Su origen sigue siendo un debate apasionante entre los científicos. ¿Son los restos de una luna destrozada por la gravedad de Saturno o material primordial que nunca llegó a formar un satélite? Mirando hacia el fondo, distinguimos las siluetas de lunas como Titán, con su densa atmósfera anaranjada, y Encélado, que activamente arroja chorros de hielo al espacio, contribuyendo a la formación del anillo E. Cada pieza de información añade una nueva capa de asombro a este paisaje cósmico, recordándonos que cada rincón del universo tiene una historia que contar. Nuestro viaje llega a su fin. Lentamente nos alejamos, y Saturno con sus anillos vuelve a componerse como una sola imagen icónica en la inmensidad del cosmos. La vista es abrumadora, una postal de despedida que se graba en nuestra memoria. Hemos sido testigos de una de las creaciones más sublimes de la naturaleza, un recordatorio de la infinita belleza que nos rodea y de la importancia de seguir mirando hacia las estrellas. Este viaje no es más que un pequeño paso en nuestra gran aventura cósmica. La sed de conocimiento y el espíritu de exploración nos impulsarán siempre a ir más allá, a descubrir nuevos mundos y a desentrañar los misterios del universo. El cosmos nos espera, y la próxima frontera está a solo un sueño de distancia. Hola a todos. Soy el astrónomo y hoy desvelaremos uno de los misterios más grandes del cosmos, el origen de nuestra luna. Este hermoso satélite ha sido un faro en nuestras noches durante eones, pero su nacimiento es un tema de intenso debate científico. ¿Cómo pudo un objeto tan masivo formarse y establecerse en una órbita tan perfecta alrededor de la Tierra? A lo largo de la historia, la humanidad ha propuesto tres hipótesis principales para responder a esta pregunta. La primera es la teoría de la fisión, propuesta por George Darwin. Esta sugiere que la joven Tierra primitiva giraba tan rápido que se deformó y un pedazo gigante, que hoy es el Océano Pacífico, se separó para formar la Luna. Sin embargo, los cálculos modernos indican que esto requeriría una cantidad de momento angular irrealista. Luego tenemos la teoría de la captura. Esta postula que la Luna se formó en otro lugar del sistema solar y al pasar cerca de la Tierra fue atrapada por nuestra gravedad. Aunque posible, es extremadamente improbable que una captura tan violenta hubiera resultado en una órbita tan estable y casi circular como la que tenemos. Finalmente, llegamos a la hipótesis más aceptada hoy en día, la teoría del gran impacto. Según este modelo, hace unos 4.500 millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó violentamente contra la Tierra primitiva. Los escombros de este evento cataclísmico se elevaron al espacio y con el tiempo se fusionaron para formar la Luna. Esta teoría no solo explica la composición química de la Luna, similar a la del manto terrestre, sino también el momento angular del sistema Tierra-Luna. Para terminar, hablemos de un par de datos lunares fascinantes. ¿Sabías que la Luna se está alejando de la Tierra? Sí, lo hace a razón de 3.8 centímetros cada año, lo que ralentiza ligeramente la rotación de nuestro planeta. Además, la Luna experimenta lunamotos o sismos lunares, aunque mucho menos intensos que los terrestres, causados por la atracción gravitacional de la Tierra. Y por último, debido a un fenómeno llamado rotación sincrónica, siempre vemos la misma cara de la Luna. Nunca hemos visto el lado oscuro directamente. Esperamos que esta inmersión en la ciencia lunar haya sido esclarecedora. Déjanos un comentario con tu teoría favorita y hasta la próxima.
La humanidad siempre miró al cielo preguntándose qué hay más allá. Pero ahora, esa pregunta dejó de ser solo un sueño. Por primera vez en la historia, viajar a Marte no es ciencia ficción, es un plan real. La pregunta ya no es si iremos, sino cómo será realmente ese viaje, cuánto tiempo tardará, qué riesgos enfrentaremos y si los humanos están preparados para sobrevivir a algo así. Imagina dejar la Tierra sabiendo que quizá no regreses jamás. ¿Cuánto tiempo dura un viaje a Marte? Marte está, en promedio, a 225 millones de kilómetros de la Tierra, pero esa distancia cambia constantemente. En el mejor escenario posible, el viaje dura entre 6 y 9 meses. Durante todo ese tiempo, la nave viaja a más de 100.000 kilómetros por hora, sin posibilidad de detenerse, regresar o recibir ayuda inmediata. No hay estaciones de servicio, no hay rescates, no hay margen de error. Una vez que la nave parte, la tripulación queda completamente sola en el espacio profundo. La vida dentro de la nave, el interior de la nave, no se parece a una película de ciencia ficción. Es pequeña, cerrada y extremadamente limitada. Los astronautas viven en espacios reducidos, sin privacidad. Duermen sujetos a las paredes para no flotar. Cada movimiento está calculado, cada litro de agua es reciclado. Cada respiración depende de sistemas artificiales. El oxígeno se produce mediante procesos químicos. El agua se reutiliza a partir del sudor y la orina. La comida es deshidratada, comprimida y repetitiva. Durante meses, el mismo entorno, las mismas caras, el mismo silencio. El mayor peligro: la radiación fuera del campo magnético de la Tierra, el espacio, es mortal. Rayos cósmicos y radiación solar atraviesan la nave constantemente. A largo plazo, esto puede causar cáncer, daños cerebrales, pérdida de memoria, mutaciones celulares, envejecimiento acelerado. Actualmente, no existe una protección total contra la radiación espacial. Los astronautas estarían expuestos a niveles jamás experimentados por el ser humano. Cada día en el espacio, el cuerpo humano se deteriora lentamente. Los efectos psicológicos. El aislamiento extremo es otro riesgo crítico. Durante meses, no hay contacto físico con otras personas fuera de la tripulación, no hay naturaleza, no hay aire fresco, no hay cielo, no hay silencio real. La comunicación con la Tierra tiene un retraso de hasta 22 minutos. Si ocurre una emergencia, la respuesta llegará demasiado tarde. La soledad, el estrés y el encierro pueden provocar ansiedad, depresión, paranoia, conflictos graves entre tripulantes. El mayor enemigo no siempre está afuera, a veces está dentro de la mente. ¿Qué le pasa al cuerpo humano? En microgravedad, los músculos se debilitan, los huesos pierden densidad, el corazón se vuelve menos eficiente, la visión se deteriora. Los astronautas deben ejercitarse 2 horas al día, solo para no perder la capacidad de caminar al llegar a Marte. Incluso así, al aterrizar, podrían no ser capaces de mantenerse en pie. El momento más peligroso: el aterrizaje. Entrar en la atmósfera de Marte es extremadamente arriesgado. La nave pasa de velocidades hipersónicas a 0 en minutos. Un pequeño error significa destrucción total. Marte tiene atmósfera demasiado fina para frenar bien, gravedad suficiente para hacer peligrosa tormentas de polvo gigantescas. Este proceso se conoce como los 7 minutos de terror. Si algo falla, no hay segunda oportunidad. Llegar a Marte no es el final. Una vez en Marte, los problemas apenas comienzan. Temperaturas de hasta 100 degrees Celsius, tormentas de polvo que duran meses, radiación constante, gravedad un 38% menor que la terrestre, no hay aire respirable, no hay agua líquida en la superficie, no hay hospitales, no hay ayuda externa, cada paso depende de tecnología. Un error en el traje significa muerte inmediata y el regreso, volver a la Tierra, es aún más complejo. Se necesita combustible producido en Marte, una ventana de lanzamiento específica, sistemas que funcionen después de años. En muchos planes actuales, el viaje es solo de ida. Los primeros humanos en Marte podrían ser los primeros en no volver jamás. ¿Vale la pena el riesgo
Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque Marte representa la supervivencia de la humanidad, una segunda oportunidad. El siguiente paso evolutivo, si la Tierra falla, Marte podría ser el único refugio. Viajar a Marte no es solo explorar otro planeta, es redefinir lo que significa ser humano. El futuro ya comenzó, la tecnología avanza. Las misiones se preparan, los primeros nombres ya están siendo seleccionados. La pregunta no es si llegaremos a Marte. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para pagar el precio? Porque el espacio no perdona errores y Marte no espera a nadie.